De nuevo empezamos la tercera mesa además de clausura. Tengo la suerte de compartir la mesa con dos excesos juristas muy admirados por mí, por el profesor Carlos Luis Alfonso Mellado, que es el presidente del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana, al que sigo con detalle como catedrático del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y también en la mesa está el presidente del Consejo Económico y Social de la región de Murcia, don José Antonio Covacho Gómez, que es catedrático de Derecho Civil. Justo antes de que empezáramos a emitir la mesa en directo, estaban comentando los dos referencias sobre su actividad universitaria. Quiero a los dos agradecerles mucho que se hayan sumado, que hayan aceptado formar parte de manera tan amable de este encuentro, que además hayan seleccionado temas de extraordinaria relevancia para su análisis en el mismo, en el contexto de la reconstrucción económica y social tras la pandemia del coronavirus. La primera de las intervenciones va a corresponder a Carlos Alfonso y se titula Reconstrucción tras la pandemia, nuevo contrato social. Esta es una materia, me parece que esencial en el debate actual, precisamente en la salida de esta situación en la que nos hallamos, y es una reflexión sistémica que me parece especialmente interesante. Ayer mismo también el presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas, hacía referencia a la importancia de ese nuevo contrato social, y en algunos debates y estudios de este Consejo, del Consejo Económico y Social de Castilla y León, también ha salido lo que es un asunto clave para la proyección futura, incluso del propio modelo de Estado social y democrático de derecho desde esta perspectiva. Muchas gracias, Carlos, por la intervención, por, como decía antes, la aceptación a participar en este encuentro y poder compartir con nosotros este 30º aniversario de la Constitución del CES de Castilla y León. Y cuando quieras, tienes la palabra. Gracias. Pues Enrique, muchísimas gracias por la invitación. Es un orgullo para nosotros poder participar en este encuentro. Yo os agradezco mucho la invitación, os felicito al Consejo Económico y Social de Castilla y León por vuestro aniversario, pues son muchos años de servicio a la sociedad de Castilla y León y en general a la sociedad española, y creo que podéis estar muy orgullosos de la labor que habéis venido haciendo y que vais a seguir haciendo, y por tanto, pues enhorabuena. Y además eso nos ha dado la posibilidad de volvernos a ver, cosa que pues siempre es entrañable. Personas que más o menos compartimos la idea de potenciar el diálogo social que está presente en los CES de todo el ámbito del Estado español, y es bueno que intercambiemos experiencias. Yo la verdad es que cuando me planteasteis hablar, bueno, no sabía que yo iba a tener complicaciones, porque hablando de la pandemia, hoy me han vacunado la segunda dosis. Espero no tener reacción y poder acabar. Eso me lleva a estar en casa, espero que la red aguante, espero que me podáis oír y ver bien, y en principio espero que la intervención se pueda desarrollar con normalidad. Y la verdad es que cuando me planteasteis hablar, pues yo pensé, claro, sobre todo viendo que iba a hablar hacia el final, pues de qué podía hablar. Y la verdad es que me vino la idea por el nombramiento de Antón Costa como nuevo presidente del Consejo Económico y Social del Estado español, que ha sido un gran defensor de un nuevo contrato social como vía de reconstrucción de la sociedad. Y yo pensé también pues, que nosotros teníamos buen momento para hablar del tema, porque como organismos de diálogo social que representamos a buena parte de la sociedad civil organizada, nuestra voz puede ser importante al respecto de lanzar grandes ideas, grandes perspectivas, grandes direcciones de actuación que de alguna manera pueden tener ese respaldo social del consenso. La verdad es que yo me ha encantado oír que muchos consejos económicos y sociales están en la misma situación que el nuestro, donde prácticamente no hay votaciones. Yo entré con una votación y prácticamente desde esa primera votación que se produjo no se ha vuelto a producir ninguna en el Consejo, han sido siempre acuerdos por unanimidad y en temas a veces difíciles. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos una ley de economía circular, reciclado, reutilización que plantea problemas serios porque hay intereses económicos y sociales muy encontrados y pese a todo la vamos a dictaminar por unanimidad también. Que hay un clima de diálogo social que creo que es bueno para la sociedad, ojalá estuviese en todos los ámbitos sociales así, y que nos permite a lo mejor lanzar una serie de ideas, grandes ideas, con el esfuerzo de que nacen del consenso, nacen del diálogo
y que de alguna manera pues, pueden ser ideas con un cierto respaldo social detrás. Os decía que es buen momento porque yo creo que la situación lo exige. Nosotros además acabamos de aprobar nuestra memoria económica y social de la Comunidad Valenciana, que nos ha permitido reflexionar sobre algunos de estos temas. Y también hicimos hace poco un estudio sobre el medio rural que nos permite también salirnos un poco de la perspectiva de la pandemia y pensar también que hay problemas que están ahí, que vienen de lejos, que a lo mejor la pandemia ha agravado, pero que no debemos olvidar. Entonces yo voy a lanzar una serie de ideas muy personales que no tienen por qué compartirse, pero que pienso que deberíamos reflexionar sobre ellas y que de alguna manera pueden facilitar un mensaje desde los consejos económicos y sociales, en la medida que lo podamos hacer, hacia la sociedad de por dónde deberían ir el camino de la reconstrucción social que sin duda va a producirse tras la pandemia. Yo he estructurado esta intervención, que espero no sea muy larga, en 3 grandes bloques. Uno primero que serían lecciones tras la pandemia. ¿Qué podemos aprender o qué hemos aprendido en la Comunidad Valenciana? Pensamos que hemos aprendido de la pandemia. El segundo sería digamos un pero lo que no debemos olvidar. La pandemia no nos puede hacer olvidar que hay problemas estructurales que vienen de lejos, que siguen ahí y que habrá que resolver pronto, porque si no, pues están lastrando la igualdad social, están lastrando el Estado social de derecho que nuestra Constitución dice que debemos construir. Y el tercer bloque sería un bloque propositivo, un poco atribuyendo una función que no debería ser nuestra, pero bueno, que de alguna manera también tenemos que hacer, que es la de plantear propuestas de por dónde debería ir el camino de la reconstrucción social. Siempre como grandes ideas, porque los debates concretos evidentemente huyen de nosotros. Y empezando por lo primero, ¿qué podemos aprender de la pandemia? Pues yo creo que lo que podemos aprender es que hemos vivido una experiencia que posiblemente nunca pensamos que íbamos a vivir. La habíamos visto en películas de ciencia ficción, pero nunca pensamos que pudiese ser realidad. Hemos caído en una destrucción de actividad económica enorme, casi un 11% de contracción del PIB en el Estado español, en mi comunidad más todavía. Nosotros en la memoria reflejamos una caída del 11,5%, posiblemente por el impacto del sector turístico. Hemos tenido 7 millones de turistas menos en nuestra comunidad en un año, es mucho. 63 millones de pernoctaciones menos, es mucho. Es una caída muy fuerte, pero que es una caída mundial. En la zona euro más del 6%, el comercio mundial se ha deflactado más de un 6%, es decir, que se ha producido una contracción de actividad enorme. Pero también eso ha repercutido en la vida social, incluso en algo que no debemos olvidar, que yo quiero que mis palabras sean también un recordatorio a esas miles de víctimas que ha padecido la pandemia social, a todo ese dolor que hemos tenido. Confiamos y queremos pensar que estamos en el final de la pandemia, pero ni siquiera estamos ciertos de que esto sea así. Ni siquiera sabemos si esto realmente está acabando, si vamos a asistir a nuevos fenómenos de rebrote. Esperemos que no, esperemos que la vacunación funcione, pero tenemos todas esas incertidumbres. Con esa incertidumbre de por medio, yo creo que hay grandes lecciones que sí que podemos extraer. Yo creo que hay fenómenos que deben ser objeto de estudio. Por ejemplo, nosotros en la memoria de la Comunidad Valenciana hemos detectado algunos fenómenos de cambios de comportamiento importantes. Por ejemplo, los hábitos de consumo. Más de un 46% de los valencianos afirma haber cambiado sus hábitos de consumo y que incluso con perspectivas de que esto se consolide en el futuro. Es un porcentaje muy importante, es la mitad de la población que dice que la pandemia ha cambiado sus tradiciones en materia de consumo. Se ha dicho, yo no voy a hablar de muchas cosas que se han dicho, el papel de los CES, la juventud, la vivienda. Por ejemplo, también nosotros hemos detectado el cambio de hábito en la vivienda. Es importantísimo. Los ciudadanos están comprando viviendas más grandes, más abiertas al espacio exterior, incluso más periféricas. Se huye a veces del centro de la ciudad para irse más a la periferia. Es un cambio importante del paradigma de vivienda que estábamos teniendo. También se ha detectado un cambio de la percepción social de ciertas tareas. Yo creo que hay tareas sociales que estaban consideradas casi como marginales y que han recuperado importancia, y algo más diré al respecto. Ha habido también cambios de costumbre. Por ejemplo, se hace más vida de calle, curiosamente, y eso en una comunidad como la mía, en la que se hace mucha vida de calle, se nota incluso. La gente va a las terrazas de los bares y no al interior de los bares. Ahora que se puede ir, siguen yendo a las terrazas. Yo creo que es un cambio de costumbres que son temas menores, pero que indican hasta qué punto la pandemia ha impactado en nosotros. Pero también hay fenómenos preocupantes que deberían ser objeto de estudio y sobre los que los CES debemos llamar un poco la atención. Yo creo que se ha detectado una cierta desconfianza social en las instituciones. Es un elemento muy preocupante y de reflexión social importante. Una desconfianza en las instituciones y en la política y los políticos. Incluso hemos visto cómo proliferaban ideas científicas, teorías pseudoconspirativas sin ninguna base, pero que sorprendentemente calan en ciertos ámbitos sociales. Creo que es un elemento preocupante. A veces incluso potenciadas por la irresponsabilidad de algún medio de comunicación, totalmente la minoría, también por algún político, o conductas que serían claramente reprobables. Yo creo que esto es un elemento que merece reflexión
Y sin duda, pues todos estos fenómenos que hemos ido viendo pues requerirán estudios interdisciplinares profundos y que habrá que hacer un poco desde la lejanía, no desde la inmediatez actual, sino reflexionando un poco desde la distancia para percibir lo que pueda haber, qué cambios pueden ser permanentes y qué problemas afectan seriamente al devenir social. Pero yo creo que sí que hay cosas que ya son evidentes, que no necesitarían más estudio y que realmente se perciben. Grandes direcciones. Yo señalaría algunas. Una que creo que debemos resaltar, y además la debemos resaltar, se ha dicho la importancia del diálogo social, de los agentes sociales, la fortaleza de la sociedad. Yo creo que es un claro ejemplo que sale de esta crisis. La sociedad es muy fuerte, en segunda parte se había actuar con mucha responsabilidad y creo que organizaciones que están presentes en los CES han estado muy a la altura de las circunstancias. El papel de las organizaciones sindicales, de las asociaciones empresariales, ha sido fundamental en esta crisis y han estado a la altura y hay que reivindicar su papel. Yo creo que es uno de los cambios de percepción que deberíamos tener. Un segundo aspecto que me interesa resaltar mucho es el papel de las políticas públicas. Yo creo que la importancia de lo público ha cobrado un valor extraordinario en esta crisis. Yo creo que han sido esenciales para sostener la sociedad. Se ha dicho, y es una realidad, posiblemente no hemos asistido a una destrucción de empleo y de actividad económica mayor gracias a las políticas públicas de sostenimiento de la sociedad. Yo creo que eso ha sido fundamental. Y esas políticas, claro, evidencian también la necesidad de recursos públicos amplios. Yo creo que en la batalla contra la crisis que ha generado la pandemia han sido esenciales decisiones políticas que han supuesto un gasto público enorme. Algunas que, por ejemplo, nos han percibido a lo mejor en toda su intensidad, pero la decisión de mantener el empleo público activo es fundamental, porque genera un consumo social enorme, genera actividad económica, genera comercio, es decir, genera riqueza para la sociedad. Yo creo que es una percepción de que los funcionarios son unos consumidores importantes en la sociedad y mantener el empleo público con el coste que eso tenía ha sido importante. También, por ejemplo, apostar por recursos para servicios públicos esenciales. El gasto en sanidad se ha disparado y era lógico que se disparase, pero también en enseñanza, también en infinidad de temas. También, por ejemplo, mantener una política de ayudas amplias. Yo creo que nunca se había visto una política de ayudas tan amplias para trabajadores autónomos, empresas, para colectivos vulnerables. Se podrá discutir si ha sido todo lo amplia que podía haber sido o no, si ha sido todo lo eficaz, si ha estado todo lo bien orientado o no, pero desde luego lo que es indiscutible es que nunca creo que hemos asistido a una generación de recursos, una transferencia de recursos desde lo público a la sociedad tan grande como la que hemos vivido, que ha permitido mantener muchísima actividad, muchísima empresa, muchísimo trabajo autónomo y a muchísimos colectivos no verse en una situación desesperada a la que les llevó otras crisis. Yo creo que pues el papel de lo público ha sido esencial y creo que es una de las grandes lecciones de esta crisis y que va a ser difícil ya cuestionar el papel de lo público en el futuro. Y es evidencia de que lo público es esencial, pensemos en la sanidad, la enseñanza, los servicios de emergencia, la protección social, las políticas de estímulo e incentivo. Pues ha evidenciado también la crisis de otras ideas. Se ha dicho, por ejemplo, el cambio que ha supuesto Biden e incluso algunas grandes opiniones económicas y tal. Ayer Antón Costa hablaba precisamente del nuevo paradigma económico, donde ya el binomio equidad-eficiencia no son conceptos antagónicos, sino que van claramente unidos, y una sociedad más equitativa es una sociedad más eficiente y una economía más eficiente. Pues yo creo que ya es indiscutible que ese papel de lo público requiere unas políticas también fiscales, progresivas, justas y que doten de suficientes recursos. Yo creo que las políticas de ajuste va a ser muy difícil de recuperarlas en la medida que planteen el recorte de recursos públicos. No entro en dos debates. O sea, la reivindicación de lo público no quiere decir negar el papel de la iniciativa privada. El servicio público se puede gestionar también por entidades privadas. La colaboración público-privada yo creo que no está en cuestión y es un debate ajeno a esto. Una cosa es la importancia de lo público y otra cosa es quién gestiona lo público, cómo se gestiona, cómo se consigue mayor eficiencia. Y tampoco entro en un debate que está muy de actualidad con los paraísos fiscales, el impuesto de sucesiones, etcétera, sobre quién y cómo y sobre qué debe contribuir. Yo ahí no entro, es un debate más concreto de política fiscal en el que puede haber diferentes opciones jurídicas y diferentes opciones políticas y económicas, todas muy respetables, pero lo que sí que creo que es indiscutible es que tribute quien tribute, se tribute sobre lo que se tribute como se tribute, es insostenible ya políticas de reducción de los ingresos públicos. Se ha evidenciado que las políticas de reducción de los ingresos públicos conducen a la catástrofe ante situaciones como la que hemos vivido y en general el desmantelamiento de lo público se ha evidenciado como algo muy, muy negativo. Yo creo que va a ser insostenible en el futuro. También, sorprendentemente, creo que ha cambiado la percepción social sobre muchos trabajos.
trabajos que parecían muy marginales y que ahora deberíamos replantear su trabajo. El papel que han jugado, por ejemplo, los limpiadores, los maestros, los sanitarios, los comerciantes, los repartidores, los transportistas, los trabajadores del campo, los cuidadores. Yo creo que ha cobrado un valor social imprescindible. Nos hemos dado cuenta que podíamos prescindir del fútbol, pero no del transportista. Yo creo que eso es un fenómeno que posiblemente no seamos capaces hoy de ver en toda su profundidad, pero que va a impactar mucho en la sociedad. Y yo creo que además es bueno que haya ocurrido porque pone en valor trabajos que eran esenciales para la sociedad y que no se percibían como tal. También yo creo que nosotros hemos aprendido, en la Comunidad Valenciana lo hemos aprendido muchísimo, la necesidad de un nuevo modelo productivo. Yo creo que todos lo defendíamos, pero ahora es fundamental que apueste primero por más valor añadido. No podemos depender del turismo masivo, por ejemplo, no es sostenible ya eso. Pero que también reduzca la dependencia de mercados exteriores que se han demostrado muy inseguros y muy inestables en situaciones de crisis. Creo que el producto de proximidad ha funcionado mejor, la necesidad de producir aquí muchas cosas ha vuelto a cobrar importancia y yo creo que esa va a ser una lección también para las sociedades. No depender de mercados lejanos, inestables. La globalización está bien, pero en sus justos términos. También creo, se ha dicho algo, yo comparto, se habla ahora de Europa y demás, yo comparto también que otra de las grandes lecciones de la crisis es la revalorización del ámbito internacional. Yo creo que es una evidencia de esta crisis, quizá no lo habíamos percibido en su dimensión total, la globalización. La globalización requiere instituciones internacionales fuertes y requiere elementos de cooperación internacional muy importantes. Se ha dicho, yo no voy a insistir en eso, iba a decir algo pero no lo digo, el papel de Europa es esencial, hemos tenido voz gracias a Europa, ha sido esencial en las vacunas, va a ser esencial en la dotación de fondos para la recuperación, pero hemos visto también el problema de organizaciones internacionales sin capacidad real de decisión ejecutiva. Se ha criticado mucho el papel de la Organización Mundial de la Salud, en la OMS. Realmente yo creo que efectivamente ha fallado, pero ha fallado no porque haya actuado mal, sino por su propia configuración. Es un órgano sin capacidad de decisión ejecutiva y por tanto ante una crisis no tiene capacidad real de reacción. Yo creo que eso cuestiona. Y si hablamos de políticas sociales, pues cabría decir lo mismo. Faltan organismos internacionales capaces de tomar decisiones ejecutivas en materia internacional. Pero además yo creo que se ha hablado muchas veces del efecto mariposa, yo creo que lo hemos visto ahora más claro que nunca. No podemos prescindir de lo que ocurre lejanamente porque nos va a afectar. Una pandemia que nace muy lejos acaba afectando a todo el mundo y por tanto a nosotros. Y hemos visto también, yo creo que es evidentísimo después de esta crisis, lo era ya antes, ¿no? Pero posiblemente después de esta crisis es más evidente todavía, la imposibilidad, lo insostenible que es intentar mantener un mundo de riqueza súper protegido, como va a ser Europa, como va a ser Canadá, como va a ser Estados Unidos, ciertas áreas geográficas, que sea un ámbito cerrado, aislado y que de alguna manera esté rodeado de un mundo de pobreza. Eso no es solo que socialmente creo que es injusto, sino que eso es ya insostenible. Se ha demostrado que es algo inviable, que no va a poder ser, y que por tanto los elementos de cooperación internacional son evidentes. Yo creo que hoy todos tenemos claro que sin vacunas para todos no habrá fin de la pandemia. Y hay muchos países que no pueden pagar las vacunas, por lo tanto la solidaridad internacional, no como elemento de caridad, sino como elemento de redistribución justa y equitativa de recursos en el mundo, es fundamental. Hemos visto también, yo creo que un fenómeno que decíamos, siempre hemos hablado de la exclusión social, la lucha contra la exclusión social, pero yo creo que esta crisis ha puesto de relieve la vulnerabilidad de los colectivos vulnerables. Son más vulnerables en cuanto peor vaya la situación, por lo tanto es fundamental. También creo que nos hemos percibido, ya lo percibíamos, ¿no? Pero creo que lo hemos percibido todavía más, la importancia del clima, la importancia del medio ambiente. Nosotros en nuestra comunidad, por ejemplo, este año, en la memoria hemos tenido que constatar con sorpresa y desagrado que el año 2020, al que se refiere a la memoria que acabamos de aprobar, ha sido el año más cálido de los últimos, pero que incluso ha sido casi un grado de media más cálido que los años anteriores. Es una cifra enorme, trágica. Eso explica quizá algunas catástrofes medioambientales que hemos padecido. Ese mundo yo creo que no es sostenible y la pandemia lo ha puesto muy de relieve. Y la última gran lección que yo sacaría de la pandemia es la importancia del diálogo social. No voy a insistir mucho en ella, se ha dicho, pero nosotros precisamente debemos reivindicar mucho esta cuestión. El diálogo social ha sido esencial, debe serlo también en la recuperación, y si algo ha funcionado a lo largo de la pandemia ha sido el diálogo social a todos los niveles. Yo creo que son grandes enseñanzas que deberíamos tener en cuenta, pero como decía hay un segundo aspecto. No podemos olvidar lo que venía de antes y lo que va a seguir después, y no tiene que ver con la pandemia. Puede ser que la pandemia lo haya agravado, puede ser que lo haya puesto más en evidencia, puede ser que lo haya resaltado más, pero son fenómenos estructurales que debemos abordar y que son esenciales en la reconstrucción de la sociedad que se va a producir después de la pandemia.
Yo lo primero que diría es que la pandemia ha traído cambios que no sabemos si van a ser permanentes, si van a ser reversibles, cuánto tiempo van a durar, tenemos mucha incertidumbre, pero hay fenómenos estructurales, como decía, que sí que los percibimos, sabemos que van a seguir y que deben abordarse. El primero, y se ha hablado de él, la exclusión social. Los fenómenos de exclusión social venían ya de antes. En las memorias anteriores a esta última, nosotros ya detectábamos que la pobreza estaba creciendo, sorprendente. En un momento de crecimiento económico, la pobreza crecía. Crecían fenómenos de pobreza infantil, se ha dicho pobreza energética, yo no voy a entrar. La precariedad laboral generaba pobreza, el desempleo de la regulación generaba pobreza, pero es que incluso veíamos lo contrario a lo que es el trabajo decente. Veíamos el trabajador pobre, una figura que pensamos había desaparecido de nuestras sociedades y que se ha recuperado. El trabajo era un elemento de integración social, de salida de la exclusión, de la pobreza. Hoy, en muchos casos, el trabajo no lo es. Sigue pudiendo ser una persona quedando en situación de exclusión y de pobreza pese a trabajar. Es un fenómeno sobre el que hay que reflexionar y que sin duda debemos abordar, porque no puede ser tolerable en las sociedades que pensamos construir si pensamos en sociedades más justas, más sostenibles, más equitativas. También ya lo he dicho, los problemas medioambientales es que están produciendo catástrofes. La pandemia los ha podido agravar, pero vienen de lejos y van a seguir. El uso de energías sucias es ya insostenible. El uso de productos contaminantes y no reciclables es insostenible. El uso irracional del agua es insostenible. La emisión de gases invernadero con el efecto del cambio climático que produce es insostenible. Es un problema que la pandemia puede haber puesto más en evidencia, pero que viene de lejos y que habrá que abordar necesariamente en el futuro. Los desequilibrios territoriales han salido también aquí. Nosotros hemos hecho un informe sobre el medio rural. Generan desigualdades en los ciudadanos, generan desigualdades en el acceso a los servicios públicos. No es posible. Hay un cierto abandono del medio rural y eso produce abandono de actividades que son esenciales para el medio ambiente, para la conservación de la fauna, de la flora, para mantener vivo el territorio. Eso habrá que abordarlo. Y a veces uno tiene la sensación, nosotros la hemos tenido en el informe que hicimos, de que se contempla la España vaciada, por decirlo de alguna manera, como una especie de parque temático, es decir, que el futuro va a ser un parque temático para que lo disfruten los ciudadanos de las urbes. Eso es un grave error. Hay que poner en valor el territorio rural, el territorio de la España vaciada, el territorio del interior, y es un fenómeno preocupante. La Comunidad Valenciana aparentemente no debería tener grandes problemas de despoblamiento, es una comunidad en la costa, activa, con turismo y tal. Bueno, pues nosotros detectamos solo en mi comunidad 171 municipios en riesgo de despoblación, riesgo serio de despoblación. Es un fenómeno preocupante, porque al final eso conduce a dos Españas con diversidad de derechos, con diversidad de acceso a servicios sociales, a servicios públicos, y eso no es sostenible si queremos una sociedad igualitaria, que yo creo que es un objetivo fundamental de los organismos que trabajamos en el terreno económico y social desde esta perspectiva. Hay otro problema que viene también muy de lejos. La pandemia no ha afectado. Lo hemos visto claro porque ha afectado a las capas más envejecidas de la población, pero tenemos un problema de envejecimiento de la población impresionante en nuestro estado. En mi comunidad también, unas tasas de natalidad bajísimas. Y habrá que pensar qué hacemos, porque admitir unas sociedades permanentemente envejecidas creo que no es bueno, pero además habrá que analizar cuáles son las razones de esas bajas tasas de natalidad. ¿Cómo tratamos a las generaciones jóvenes para que eso se produzca? Nos tenemos que plantear este tema porque si hay que reconstruir la sociedad habrá que reconstruirla sobre bases de acuerdo intergeneracional. Y yo creo que algo tendremos que decir, algo tendrán que decir los jóvenes sobre todo, de por qué tienen esas bajas tasas de natalidad. Posiblemente el acceso a la vivienda tiene mucho que influir, el acceso al trabajo estable también tiene mucho que decir, habrá que replantearlo. Se ha hablado de la vivienda y no voy a insistir, pero claro, los problemas de acceso a la vivienda, de conservación de la vivienda, son problemas estructurales que vienen de lejos, que la pandemia ha agravado, sin duda. Los desahucios en la pandemia han sido una auténtica tragedia para quienes los han padecido, pero los desahucios se producían desde antes. Los problemas de conservación de la vivienda que fomentan exclusión social se producían desde antes y, por tanto, son un fenómeno estructural que habrá que abordar. También nos preocupa mucho, nosotros lo resaltamos mucho en nuestra memoria, los problemas de integración de la juventud. El mundo tiene que basarse en ofrecer perspectivas a las generaciones jóvenes, a la gente joven. Y, por desgracia, la gente joven en estos momentos tiene serios problemas de integración social, que explican además muchos de los fenómenos que estamos viviendo. Detectamos uno que es clarísimo y que es muy preocupante. Viene también de la falta de un modelo productivo de mayor valor añadido. Es el desequilibrio entre la oferta de empleo y la cualificación de la gente joven. Sorprendentemente hay empleo
pero de una cualificación muy inferior a la que tienen las personas que aspiran a encontrar trabajo. Habrá que intentar generar más empleo de calidad, hay que intentar generar empleo a la altura de la formación de nuestros jóvenes y sobre todo darles empleo aquí, porque lo que tampoco es sostenible, entendemos, es que se formen jóvenes para que trabajen en el extranjero. Lo que está pasando, por ejemplo, con nuestros profesionales sanitarios es una gran tragedia nacional. Invertir unos recursos públicos enormes en la formación de personal sanitario para que acabe trabajando en países de nuestro entorno y no en este estado, es una tragedia para ellos, es una tragedia para el sistema formativo, es una tragedia para las arcas públicas, en definitiva es una tragedia para la sociedad y algo habrá que hacer. También nos preocupa, y yo creo que es un problema preocupante y que algo deberíamos decir los organismos de diálogo social, del escaso apoyo que hay en nuestras sociedades al emprendimiento. A veces el emprendedor se ve como un loco que se tiene que tomar iniciativas, ¿no? Cuando debería ser casi un héroe social. Y ahí pues influye mucho algo que hay que decirlo muy claramente, habrá que levantar ya la voz, tendremos algo que decir, ¿no? Sobre las políticas crediticias de las instituciones financieras de este país. Habrá que empezar a decir algo en nuestras memorias al respecto. Porque esas políticas crediticias a corto plazo, insolidarias, esa falta de capital riesgo, esa falta de decisión de apoyar iniciativas empresariales en el momento inicial, que es cuando a un empresario o a un emprendedor le hace falta el apoyo. Todos estamos hartos de que nos ofrezcan ahora créditos. No nos hacen falta. A mí no me hacen falta en este momento. Me hicieron falta a lo mejor cuando empecé mi actividad, pero ahora no. Esa necesidad de capital riesgo, esa necesidad de apoyo al emprendimiento, a las iniciativas, habrá que abordarla porque las instituciones financieras posiblemente no están a la altura social que se espera de ellas. Y en relación con eso habrá que pensarse también si la canalización de las ayudas públicas, instituciones como el ICO o en mi comunidad, el Instituto Valenciano de Finanzas, obtienen la canalización adecuada a través de la banca privada. Posiblemente haya que pensar algo al respecto. En nuestra opinión, muy posiblemente no están llegando de la manera más adecuada esas ayudas al tejido empresarial al que van dirigidas. Y algo habrá que decir al respecto. Bien, también el tomarnos en serio la necesidad de un nuevo modelo productivo. Ha salido, en mi intervención lo he dicho varias veces, ha salido en varias intervenciones a lo largo de estas jornadas. Yo creo que es fundamental y es un proceso lento, largo, complejo, pero hay que empezar a abordarlo. Y realmente hay que abordarlo en serio. Se dice mucho, se habla mucho, pero realmente hay compromiso. Nosotros, por ejemplo, vemos las tasas de inversión en I+D+I. En nuestro estado son bajísimas, en mi comunidad bajísimas, en torno al 1% del PIB. Eso difícilmente nos va a conducir a un nuevo modelo productivo. El futuro del turismo no puede ser el turismo masivo. El futuro de la industria no puede ser la industria manufacturera de escaso valor añadido. Tenemos que ir a sectores de más calidad, de mayor valor añadido, de producciones más complejas, y para eso se requiere investigación, desarrollo, formación, innovación, y eso requiere inversión. Y también algo que a mí me preocupa mucho, porque cuando se habla todo el mundo está de acuerdo, pero a la hora de la verdad es un problema que viene de muy lejos, todo el mundo lo dice que hay que combatirlo, pero no tiene la perspectiva de que no se hace lo suficiente. Es el problema del fraude fiscal y la economía sumergida. El fraude fiscal y la economía sumergida son cultivo de corrupción, de insolidaridad, de trabajo sin derechos, es decir, todo lo contrario a lo que defendemos. Y a veces uno tiene la sensación de que no hay suficiente compromiso. De boca sí, pero en la realidad no. Tendremos que empezar a decir algo. Yo creo que son fenómenos que no podemos olvidar. La pandemia no nos puede hacer olvidar todas estas cosas. Son fenómenos que vienen de lejos y que han de estar presentes en la necesidad de ese gran pacto social, de ese nuevo contrato social que tenemos que hacer para reconstruir la sociedad. Y ese es el tercer elemento. ¿Cómo solucionamos estos problemas? Los coyunturales y los estructurales. Los de la pandemia y los que vienen de lejos. Yo he puesto algunos y podrían exponer muchos más, que habrá que abordar si queremos construir una sociedad. Alguien se podría plantear, ¿y para qué hay que reconstruir la sociedad? Bueno, yo creo que la sociedad se está reconstruyendo en estos momentos. Yo creo que hay gente que lo percibimos, quizá no en toda su dimensión, pero los momentos de cambio social, los últimos que los perciben son quienes los viven. Ellos no se dan cuenta de que está la sociedad cambiando y son generaciones posteriores que se dieron cuenta de que el cambio se produjo en este momento. Yo creo que nosotros en esta sociedad tenemos muchísima más información y yo creo que somos capaces de ver que está cambiando la sociedad hoy, ahora, en estos momentos. Estamos pensando qué sociedad vamos a construir en el futuro. Estamos construyendo la sociedad del futuro. Quizás seamos los últimos que percibamos en toda su profundidad los cambios, generaciones posteriores los percibirán más, pero debemos ser conscientes de ellos. Y por tanto debemos influir en esa construcción social del futuro. Y en mi opinión, esa construcción social, después de la pandemia, pero también antes de la pandemia, de los fenómenos que venían de antes y que hay que solucionar cara al futuro, requiere un gran consenso social.
y eso lo debemos decir muy claramente nosotros que somos instituciones de diálogo y de consenso social. Requiere un gran consenso social, un nuevo diálogo social amplio que dé lugar a un nuevo contrato social, como el que se generó en las sociedades europeas modernas, que dieron lugar a las sociedades del estado de bienestar, a la construcción moderna de Europa, una Europa más democrática. Bueno, pues hace falta un nuevo contrato social, un nuevo acuerdo entre los actores sociales, que en mi opinión pasa por mantener las bases de lo que hoy tenemos, mantener las bases que levantaron el Estado social y la democracia en nuestras instituciones, en nuestros estados, en nuestras sociedades. Deben conducir a que esa realidad se mantenga aquí y se vaya extendiendo progresivamente y en los términos posibles en todo el mundo. Y ese contrato social pasa necesariamente por mecanismos de solidaridad entre generaciones presentes, pero también entre generaciones futuras. Yo voy a poner un ejemplo que es muy claro. Nosotros, los que estamos ahora en activo, debemos pagar las pensiones de nuestros mayores, pero la generación que viene detrás de nosotros debe pagar nuestras pensiones. Pero claro, ¿cómo vamos a exigir eso si no les garantizamos a ellos que cobraran las suyas, no les garantizamos que se integraran en la sociedad con una vida digna, con un trabajo estable, es decir, en las condiciones similares a las que nosotros hemos vivido? Es decir, tenemos que establecer esos mecanismos de solidaridad intergeneracional entre generaciones presentes, pero también entre generaciones actuales y futuras. Yo creo que eso está clarísimo. No podemos dejar un mundo insostenible. Debemos garantizar a las generaciones que vendrán que van a tener una sociedad, un mundo habitable. Y por tanto, el tema medioambiental es esencial. No podemos consumir, agotando recursos sin pensar en lo que ocurrirá mañana, porque eso es inviable. Eso no conducirá a un nuevo consenso social. Eso lo que hará es una sociedad cada vez más insolidaria, más injusta, más individualista. Es decir, lo contrario de lo que pensamos, quienes nos creemos, eso que dice nuestra Constitución, el Estado social democrático de derecho. Claro, también hace falta compromisos entre sectores sociales, compromisos que conducen a la transferencia de rentas, algo que es costoso para algunos, pero esencial para otros. Costoso para los que dan, esencial para los que reciben. Transferencia de rentas en el plano nacional e internacional. En el interior de cada sociedad no podemos condenar a la gente al riesgo. No podemos condenar a que cada uno se salve por sí mismo, porque eso es absolutamente insostenible. Hay mucha gente que no se puede pagar la sanidad, que no se puede pagar un plan de pensiones, que no se puede pagar los servicios que necesita. Por tanto, eso tiene que haber transferencias de rentas, un sistema fiscal progresivo, pero también transferencia de rentas en el plano internacional. Los países de mayor nivel de vida debemos transferir rentas a los de menor nivel, porque, como dije, es insostenible. Es decir, no podemos pensar que el mundo del futuro pueda construirse en base a una isla de riqueza súper protegida que intente no ser avasallada por un océano de pobreza. Al final el océano se tragará a la isla, como ha ocurrido siempre. Ese mundo socialmente injusto no es sostenible ya. Tiene que haber transferencia de rentas y, además, transferencia de rentas bien orientada, porque no podemos tolerar lo que está ocurriendo en muchas ocasiones, que los fondos que nacen de la cooperación internacional van destinados a élites corruptas, a gobernantes corruptos. Esto es insostenible. Tenemos que actuar más internacionalmente, con mayor capacidad de decisión internacional, para que eso no ocurra. Bien, ese es el gran contrato social que hay que hacer para el futuro. Y yo creo que ese gran contrato social, nosotros hemos percibido algo que creo que es importante y que lo debemos decir. Pasa por revalorizar los espacios de decisión internacional. Lo he dicho y me parece fundamental. Tenemos que construir espacios que puedan tomar decisiones a nivel ejecutivo, práctico, con eficacia real en el plano internacional, porque los problemas cada vez son más internacionales. Pasa por defender el valor de las libertades y los derechos de la democracia, de las sociedades tolerantes, del diálogo, del consenso. Somos instituciones que lo podemos decir muy claramente. Vemos revivir ideas de intolerancia que pensábamos desterradas. Yo fui de los que tuve ocasión de votar la Constitución, no solo votarla, hice campaña en favor de la Constitución. Y recuerdo que con la Constitución lo que pensábamos, todos los que la votamos, yo creo que casi voy a hablar de todos, los de mi edad lo saben, pensábamos precisamente que íbamos a evitar, íbamos a desterrar para siempre las ideas de intolerancia, de exclusión, de negación de la diversidad, que íbamos a construir sociedades modernas, tolerantes, abiertas, inclusivas. Bueno, esas sociedades deben persistir. No podemos tolerar que se vuelva al pasado, a ideas intolerantes, a ideas de exclusión, a ideas de enfrentamiento, que al final lo que conducen es a la fractura, a la fragmentación social, a la destrucción de la sociedad. Por lo tanto, hay que defender ese valor de las libertades, de los derechos, de la tolerancia, del diálogo. Pasa, evidentemente, por la lucha absoluta contra la miseria, la exclusión, la pobreza. Por tanto, por sistemas fiscales justos, progresivos, que produzcan una auténtica transferencia de rentas, como he dicho. También, claro, pasa por la lucha contra la corrupción, lacra social que es capaz de
minar el futuro de cualquier sociedad. O acabamos con la corrupción o estoy seguro de que la corrupción acabará con la sociedad. Pasa también por la revalorización de las políticas públicas. Yo creo que si algo debe ser la sociedad del futuro es una sociedad basada en lo público. Insisto, no quiere decir ello que no haya colaboración público-privada, que no haya un papel para la iniciativa privada, por supuesto que lo debe haber, es esencial en la sociedad también, pero lo público ha de estar presente en una dimensión enorme. Las políticas públicas de vivienda, de sanidad, de transporte, de educación, de medio ambiente, de lucha contra las emergencias y catástrofes, de inversión pública, la del estímulo económico público, las políticas públicas de crédito, que habrá que empezar a abordar en serio, son fundamentales. Pasa también por algo muy costoso, pero que debemos abordar, la supeditación del crecimiento en la política medioambiental. O el crecimiento es sostenible medioambientalmente o no habrá crecimiento. Será crecimiento a muy corto plazo que generará luego destrucción enorme de actividad económica y fractura social. Yo creo que hay que darnos cuenta de que el crecimiento real, sostenible, a medio y largo plazo, es solo el crecimiento medioambientalmente sostenible. Por tanto, es algo que debemos proclamar muy claramente. El medio ambiente y el clima debe ser un objetivo esencial en nuestra tarea diaria. Y por encima de todo, lo que nosotros podemos hacer, que es lo que sabemos, potenciar el diálogo social. Es decir, que los problemas de la sociedad se pueden resolver si hay consensos, si hay acuerdos y que somos capaces de alcanzar consensos. Lo estamos demostrando en el día a día, en los grandes temas. En esta pandemia se ha conseguido mucho consenso. Vamos a ser los defensores acérrimos de ese diálogo social, de ese consenso, porque en definitiva ese es el compromiso de las sociedades del futuro. Sociedades dialogantes, sociedades basadas en el entendimiento, en el diálogo, porque así se resolverán los problemas. Y eso tiene unos ejes conductores muy claros. Nosotros incluso en la memoria de este año lo hemos resaltado mucho. Hay dos ejes conductores muy claros para esa reconstrucción de la sociedad del futuro. Uno que viene de la ONU, otro que viene de la Unión Europea. De la ONU nos vienen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son el programa de reconstrucción mundial que debemos tener presente. Debe ser la guía marco y los organismos de diálogo social debemos poner cada vez más en valor los ODS como un programa mundial de desarrollo, de creación de un futuro sostenible, más justo, más igualitario, de sociedades como las que deseamos la mayoría. Y a nivel europeo, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, sus desarrollos, ahora por ejemplo, pues lo que ha salido de la Cumbre Social de Oporto, de mayo de este año, ese pilar, esos 20 grandes objetivos, de 20 grandes principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales, que son también la reconstrucción del mundo europeo sobre bases más justas, más solidarias. Yo creo que en esa labor cada Estado, cada institución y cada persona tiene su papel. Y el nuestro, el de los CES, y con eso quiero acabar para no alargarme más, es fundamental. Es el de poner en valor el papel del diálogo social que hemos conseguido día a día en nuestra labor y que de alguna manera, básicamente, es el que debemos difundir entre la sociedad como vía para la solución de los graves problemas sociales que tenemos y como vía esencial para abordar esa reconstrucción social que vendrá después de la pandemia, en la que hemos de abordar lo que la pandemia nos deje, pero también esos problemas estructurales que yo decía que vienen de antes, que son serios y que hay que empezar a abordar ya, porque si no acabaremos fracturando nuestras sociedades. No les canso más. Simplemente han sido unas reflexiones muy personales desde nuestra experiencia que espero les sean de utilidad. Muchas gracias, Enrique, y gracias por la paciencia a todos por aguantarme. Muchas gracias a ti, Carlos Luis Alfonso, por este magnífico planteamiento y análisis que has hecho de una materia que a mí me apasiona personalmente. También creo que institucionalmente nos debe centrar en la actualidad y en los próximos meses y tal vez años, que es ese nuevo contrato social. Yo podría suscribir ahora mismo toda la reflexión y propuestas que has formulado. Me parece, y hay que ser consciente de ello, que estamos en un momento, como bien decías, de transformación del modelo, y no puede ser una transformación para ir hacia atrás, sino precisamente para avanzar, para consolidar el mejor modelo que probablemente se ha generado a lo largo de la historia de la humanidad, que es el del Estado social. Y hay que trabajar en ese sentido para conseguir que un modelo que seguramente se pensó para unos pocos estados, para los más avanzados, se pueda convertir en el modelo internacional asumido desde todos los continentes y desde todos los planteamientos, con esos pilares, con esa Agenda 2030 que es clave también como agenda común de reconstrucción y desarrollo a nivel internacional. Muchas gracias por la intervención, por las propuestas realmente interesantes para que pensemos sobre todos estos asuntos. Y doy la palabra a continuación a José Antonio Covacho Gómez. José Antonio Covacho, quiero agradecerte estar presente en este encuentro.
Al profesor Mellado antes le daba las gracias, no sabía lo de la vacuna. Muchas gracias adicionalmente por el esfuerzo de estar aquí después de la vacunación. Y a José Antonio Covacho le agradezco el esfuerzo que ha hecho también, que ha tenido que cambiar la agenda de asuntos previos que tenía comprometidos para poder estar aquí en esta mesa. Muchas gracias por esa amabilidad con el Consejo Económico y Social de Castilla y León y por acompañarnos en esta mañana. La intervención de José Antonio Covacho se titula La crisis social y económica, problemas y soluciones compartidos y específicos desde la región de Murcia. Cuando quieras, José Antonio. Muchísimas gracias, muchas gracias, Enrique, por tu amabilidad, muchas gracias por haber tenido a bien el invitarnos a participar en estas jornadas. Y además te felicito muy sinceramente, Enrique, porque creo que es una gran iniciativa. Es verdad que ha sido a la sazón del 30º aniversario de la creación del Consejo Económico y Social de Castilla y León, pero insisto, te agradezco mucho el que me hayas invitado. También quiero valorar muy positivamente la colaboración entre los CES autonómicos y con el CES de España. Creo que en realidad esto hace falta, se hace camino al andar y es verdad que estamos en una época, esto que nos ha caído ahora, pues hace 16, 17 meses que empezó, pero esto, digamos, es una carrera de fondo y por tanto reuniones como la que estamos teniendo, como la que se están teniendo, pues vamos a tener que tener más reuniones, ojalá que sean reuniones presenciales, porque repito, esto acaba de empezar como aquel que dice, ¿no? Bueno, en realidad, cuando uno habla en último lugar, como es mi caso, pues prácticamente todo está dicho. Yo además acabo de escuchar la enorme intervención, la excelentísima intervención de Carlos Luis Alfonso Mellado, que me ha parecido excelente, me ha parecido magnífica. También he oído otras intervenciones y me han gustado mucho. Y como digo, pues ya prácticamente voy a tener muy poquito que aportar, por lo tanto voy a ser breve, ¿no? Es verdad que en estos meses, en este año, en estos 16 meses o 15 meses en los que estamos en la situación que tenemos, situación excepcional, es verdad que nosotros hemos hecho pues, una serie de estudios. Por ejemplo, hemos hecho unos estudios sobre la situación social de las personas mayores. Ya, insisto, voy a tocar algunos temas que ya se han abordado. Por lo tanto, también hay un tema que también, cuidado, y eso como jurista, como profesor de Derecho que soy, quiero incidir en ello, y es los impactos económicos de la infradotación de la justicia. Si ya en Murcia de por sí la justicia estaba muy infradotada, por lo tanto, el número de jueces, el número de fiscales, el número de funcionarios de la administración, de letrados de la administración de justicia, que es como se les llama ahora, como es sabido, a los secretarios judiciales, y fin, de funcionarios, esto trata de unas consecuencias sociales muy importantes, porque es verdad que ahora mismo, si alguien plantea un problema de divorcio, de separación, una reclamación a alguna empresa, etcétera, etcétera, las cosas se están retrasando muchísimo y además en la situación de pandemia, en la situación de crisis económica y social que estamos viviendo, pues evidentemente eso también está afectando. En Murcia eso hemos encargado un estudio y lo hemos sacado a la luz, pero repito, es algo también que aprendí hace muchos años de un catedrático de filosofía del derecho que dijo, le oí decir que una justicia lenta no es justicia. Y en España, evidentemente, en general, en España la justicia es lenta y eso repercute social, económicamente, individualmente, familiarmente, repercute mucho. Y también pues hemos encargado un estudio sobre el desempleo de larga duración. Esto es una cuestión, como digo, muy importante. ¿Qué no decir lo que hacen otros consejos económicos y sociales de España? Por ejemplo, lo que hace el Consejo Económico y Social de la Comunidad Valenciana es una labor magnífica con la revista de Trabajo, Economía y Sociedad, labor magnífica, o por qué no hablar efectivamente del estudio para combatir la pobreza que se ha encargado por el Consejo Económico y Social de Castilla y León. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo la labor de los consejos económicos y sociales en el día de hoy es absolutamente imprescindible. Es verdad que hace relativamente poco tiempo pues se han suprimido
algunos otros consejos a los que yo no voy a hacer referencia. Por cierto, yo llevo presidente de este CES, llevo 3 años, por lo tanto estoy aprendiendo, poquito a poquito, pero estoy aprendiendo. Yo tengo bastantes notas aquí apuntadas, pero voy a empezar con una frase que dijo hace un par de semanas el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Dijo una frase contundente, pero que tiene validez en el día de hoy. Tras la crisis hay que lograr un consenso como el que se consiguió después de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, ya se ha dicho, se ha insistido, evidentemente por don Carlos Luis Alfonso, por Carlos Luis, se ha insistido en la necesidad de ese contrato social, pero que en realidad ahora más que nunca, efectivamente eso hace muchísima falta, ¿no? También se ha dicho algo que yo también quiero insistir mucho. Hay un hartazgo social muy importante respecto a los políticos, y creo que es muy importante. Repito, yo soy claramente defensor de la Constitución del 78 y por lo tanto creo que los partidos políticos, igual que los sindicatos, son absolutamente imprescindibles, pero por las razones que sea, en este momento que hay muchas, efectivamente hay un hartazgo muy importante en relación con la política, con las instituciones, porque se tiene la sensación de que no están coadyuvando, no están contribuyendo a afrontar determinadas, claro, me refiero a determinadas instituciones. Ahora hablaré de lo bien que se está trabajando en otros aspectos, pero ahora mismo lo que la sociedad reclama de nuestros dirigentes políticos de un sitio y de otro son grandes acuerdos porque son fundamentales, son muy importantes. Bueno, igual que sucede en España, pues la pandemia desencadena una crisis económica que tiene escasos precedentes históricos en España, evidentemente, y en la región de Murcia, pues por supuesto que también, ¿no? Bueno, es verdad que en España, digamos en Murcia, la disminución del Producto Interior Bruto ha sido inferior, porque si las cifras que dan los economistas, insisto, yo soy profesor de Derecho Civil, se habla de que en el año 20, en 2020, ha descendido en España un 11,2% el Producto Interior Bruto. Cifras inéditas desde los tiempos de la Guerra Civil, descenso de un 11,2%. Sin embargo, fíjense, a mí, yo procuro hablar siempre de usted, por supuesto a mis alumnos, a todo el mundo, procuro, pero bueno, en este momento, fíjense ustedes en que en realidad en la región de Murcia, pues sin embargo el PIB no ha descendido tanto. Ahora diré el por qué, cuidado, que todo lo que parece no es tan bueno, ahora lo diré por qué. En la región de Murcia el Producto Interior Bruto ha decrecido un 8,2%, 8,2% en 2020. Oye, ¿y por qué hay esa diferencia importante? Bueno, hay que verlo en las peculiaridades que no siempre son positivas, las peculiaridades de nuestro tejido productivo. Bien, como muy bien se sabe, evidentemente, nosotros no somos como la Comunidad Valenciana. Evidentemente, pues está claro que la Comunidad Valenciana, y esto lo sabe Carlos Luis mejor que yo, y en concreto en la provincia de Alicante, tienen un sector turístico enorme. En Murcia, el sector turístico siempre estamos mirando a Alicante porque tenemos mucha relación con la Comunidad Valenciana, tenemos muchísima relación, como es sabido, con toda la zona sur de la provincia de Alicante, de Torrevieja, etcétera, Orihuela, las costas de Orihuela, etcétera, pero nosotros no logramos salir adelante. Es verdad que tenemos zonas privilegiadas como es La Manga, por cierto, con gravísimos problemas, y ya que también Carlos Luis ha insistido mucho, con grandísimos problemas medioambientales en el Mar Menor, enormes problemas medioambientales en el Mar Menor, donde en realidad el gobierno de España va a tener que hacer importantes inversiones, como digo. Como consecuencia de la crisis, el sector turístico en Murcia, como tiene tan poca importancia, no ha repercutido en lo que es, digamos, el descenso del PIB, que es, como digo, en el tema turístico muy inferior a la Comunidad Valenciana. Sin embargo, tengo que decirlo claramente, el sector agroalimentario tiene una importancia mayor en nuestra economía que en la media nacional. Eso está más que demostrado. Por eso tengo que decir que ahora mismo, y eso también
se sabe desde la Comunidad Valenciana, tan querida por mí, se sabe también, como no, por lo que es la comunidad andaluza. Ahora mismo hay una gran histeria social con el tema del trasvase Tajo Segura. El tema del trasvase Tajo Segura, hay histeria social, es la palabra. Y de eso hay que agradecer tanto a la Comunidad Valenciana, encabezada por el propio Ximo Puig, efectivamente el presidente, y también, como no, la comunidad andaluza, en concreto la provincia de Almería, que sería la gran damnificada en esto si hubiera unos cambios, y evidentemente Murcia. Pues bien, ¿qué pasa con el sector agroalimentario? Que es un sector con unas grandes peculiaridades, ¿eh? Nosotros ahora mismo, ya que se ha hablado antes de economía sumergida, nosotros ahora mismo acabamos de encargar un estudio que evidencia la cantidad de gente, porque nosotros tenemos muchísima población extranjera aquí en Murcia, la cantidad de gente que trabaja en el ámbito agrario, en el ámbito agropecuario, y sin embargo no están dados de alta, etcétera, etcétera. Hay mucha economía sumergida. Pero ¿qué pasa? Como el sector agroalimentario tiene una gran importancia social, bueno, es uno de los pocos sectores que han logrado incrementar su valor añadido bruto en términos reales en 2020. Ha subido un 5,3 y efectivamente, y además ese sector agroalimentario generó en 2019, fíjense, un 4,7 del PIB regional frente al 2,6 del conjunto de España y además casi un 10% del empleo total. En Murcia, el sector agroalimentario tiene una importancia enorme, el 10% del empleo total frente al 3,8 en España. Y además hay una circunstancia, hay una elevada proporción del empleo asalariado, hasta un 82,7 frente al 63% en España, ¿no? Por lo tanto, esto tiene una importancia evidente. Bueno, luego ¿qué pasa? Pues ha habido sectores donde eso se ha notado sobremanera. Por ejemplo, la construcción. En la construcción nosotros tenemos grandísimos problemas en la construcción y hay un notable descenso en el subsector de la edificación residencial. También en el sector servicios. También, cuidado, en el sector industrial, como tiene en Murcia menos importancia, la contracción ha sido más moderada, de un 5,5, ¿no? Bueno, como digo, sin embargo, ahí nosotros tenemos una serie de debilidades que son claras. Baja productividad de la economía murciana en torno al 88% de la media nacional. Una posición competitiva media-baja de la economía murciana en el conjunto autonómico. La autonomía murciana ocupa el 12º lugar de un ranking de comunidades autónomas, 12º. Tenemos un gravísimo problema, y eso se sabe muy bien en la Comunidad Valenciana, y ya además se ha abordado, ya se ha dicho, se ha hablado del corredor mediterráneo, y creo que además es un tema que ha tratado, Carlos Luis también lo ha tratado. El corredor mediterráneo es vital para la Comunidad Valenciana, es vital para la Comunidad de Murcia, es vital también para Andalucía. Cuidado, que ahí todo en una situación mundial donde cada vez la economía, pues bueno, se mueve más y hay ahí una serie de aspectos que es muy importante. Ese sector se mueve, me refiero, la importancia de la infraestructura del transporte es enorme, ¿no? Hombre, también tenemos un problema y no pequeño con la cuestión del I+D+I, pues que efectivamente nosotros tenemos un gasto más reducido que en España y evidentemente, bueno, pues también es verdad que España lo tiene respecto de la Unión Europea. Por cierto, ya que llevo toda la vida en la universidad, toda la vida desde que tuve la suerte de entrar hace muchísimos años, tengo que decir que cuando se ha cuestionado, y esto ha sido una constante, la presencia de España en Europa, que por qué teníamos que estar en Europa, que por qué no nos marchábamos de Europa. Ahora mismo, en realidad, tal como se están viendo las cosas, para nosotros Europa es oxígeno, en el sentido de que los 750.000 millones de euros de los que se está hablando, pero ¿cuántas veces se ha cuestionado que por qué Europa? ¿Por qué Europa? Que Europa no es perfecta, evidentemente, pero cuidado, es muy importante y eso a la gente, y eso lo percibo en la calle, lo percibo en muchos sitios.
Por cierto, hay una cuestión hablando de Europa y también se ha abordado, como digo, como he dicho muchas veces, por Carlos Luis se ha abordado, y es el enorme desempleo. El desempleo que tenemos en España es brutal. Tenemos mucho desempleo, tenemos subempleo, y la persona que me ha antecedido, precisamente Carlos Luis, es catedrático de Derecho del Trabajo, pero tenemos mucho subempleo, tenemos un empleo mal pagado, etcétera, etcétera, y por lo tanto, y tenemos economía sumergida, para eso no hablar, y eso lo sabe muy bien también Carlos Luis, porque siempre históricamente Alicante ha sido campeona de España en economía sumergida y nosotros subcampeones, la provincia de Murcia, la región de Murcia, ¿no? Esto es una realidad. Es verdad que aquí el índice poblacional, la cantidad de personas extranjeras que tenemos es realmente... El otro día tuve que intervenir en Lorca en unas jornadas que me pidieron unas señoras que quieren ahora mismo pues enterarse de cómo van las cosas, una asociación constituida por un grupo de allí de señoras, y en realidad por lo tanto tengo que decir que el porcentaje poblacional en Murcia de lo que es la gente en Murcia, quiero decir en la región de Murcia, es tremendo. Por cierto, también tenemos grandes problemas y es que se ha abordado prácticamente todo. Tenemos una Murcia también vaciada, y eso que Murcia tiene, cuidado, 1.515.000 o 510.000 habitantes, que no está mal, pero hay zonas de Murcia, precisamente, zonas donde el sector agropecuario tiene una gran importancia, que están, digamos, vacías. Por ejemplo, el municipio de Lorca, que es el segundo municipio más grande de España, después de Cáceres, en extensión me refiero, evidentemente pues tiene, toda la población está concentrada en el centro, y eso es un problema social también que antes o después habrá que abordar, ¿no? Como digo, pues hay una serie de necesitamos también en España y en Murcia pues mejoras en capital humano, ¿no? Bueno, efectivamente pues nos encontramos con que es verdad que hay muchos chicos que ahora mismo, antes lo decía, que están ahora mismo en una situación de ansiedad, y eso lo percibo. El año pasado terminaron conmigo derecho pues un montón de alumnos y gente que ha venido a verme, y profesor, ¿y yo qué hago ahora? ¿Y yo a qué me dedico ahora? Ahora mismo las convocatorias que están saliendo de las administraciones públicas están absolutamente colmadas, la cantidad de gente que hay en esas convocatorias, pero claro, también se ha dicho antes, es necesario estimular el emprendimiento. Es vital estimular porque el sector público no da tanto. Y también, como no, también decir, desde luego, que además tenemos un número, y eso lo tengo que decir aquí ahora porque lo pienso. Tenemos bastante desconexión, y es un ámbito que nos repercute a todos, ¿eh? Estoy hablando como profesor universitario que he sido. Recuerdo, y voy a contar una anécdota. Un día le pregunté a Alfredo Pérez Rubalcaba, un día que, en fin, estuve con él en mi época de gestor universitario, le pregunté, ¿no te parece, Alfredo, que en realidad la creación de universidades en España, en fin, está un tanto desordenada, que tenemos universidades por todos sitios y sin embargo tenemos una formación profesional, que no es verdad que ahora se han tomado medidas para mejorar la formación profesional, para que en realidad haya más oferta? ¿No te parece que puede ser un problema? Pues ahora mismo tenemos un problema importante con esa situación. Se ha dicho ya, ¿cuántos médicos, cuántos profesionales de enfermería, profesionales de medicina, cuánta gente alcanza titulaciones efectivamente que luego pues lo puede llevarlo a efecto, ¿no? Ya he dicho por los problemas que tenemos nosotros, y eso la Comunidad Valenciana lo sabe muy bien, porque todavía nos supera, y es la infrafinanciación autonómica. La infrafinanciación autonómica, y dirán, y esto repercute sobremanera infrafinanciación. Parece ser ahora, se está insistiendo, de que justo la Comunidad Valenciana, justo nosotros y la Comunidad Andaluza estamos muy, en general, infrafinanciados. Y ustedes dirán, ¿y esto repercute? Pues dejará de repercutir. Repercute en todo, en los sectores públicos, repercute en todo, en la sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo tengo que decir, y voy a ir concluyendo, porque en realidad, como prácticamente todo se ha dicho, y lo único que estoy es insistiendo en temas que ya se han abordado, escasez de recursos hídricos. Bueno, y efectivamente la degradación del Mar Menor, la degradación del Mar Menor es algo que se veía venir. Que hay factores
climatológicos que inciden, evidentemente. Pero cuidado, el trasvase Tajo Segura, que quiero recordar, ahora que se cuestiona, que fue un ministro que no era precisamente murciano, que fue Indalecio Prieto, cuando en un discurso en Alicante en 1933 ya sugirió lo de hacer el trasvase Tajo Segura y que ahora está cuestionado, pero evidentemente hay una circunstancia y es los problemas ambientales, medioambientales que se están generando están ahí, ¿no? Están ahí. Bueno, en realidad yo tengo que felicitar muy sinceramente el rol, el papel que están haciendo todas las administraciones públicas en general. La Unión Europea ha movilizado 750.000 millones de euros, como estamos hablando. La Administración Central ya se ha incidido, no voy a insistir mucho. Expedientes de regulación de empleo temporal. Medidas sociales como garantía de suministro de agua y energía. Derecho a percepción del bono social por parte de determinados colectivos. Suspensión del procedimiento de desahucio. Es verdad que ha habido muchos desahucios, pero suspensión. Y el instaurar el ingreso mínimo vital, efectivamente. Bueno, las administraciones autonómicas han puesto en marcha, cómo no, medidas de ayuda económica para distintos sectores empresariales, sobre todo hostelería y, bueno, ya han complementado ayudas sociales. Las corporaciones locales, madre mía, las corporaciones locales. Ahora mismo la presión que están teniendo las corporaciones locales, un gran amigo mío precisamente es el jefe de sanidad del Ayuntamiento de Murcia. Yo el otro día me estuve vacunando y en realidad la cantidad, el problema que están teniendo las corporaciones locales también es un problema grande, ¿no? Bueno, y ya, sí, insisto, voy concluyendo. ¿Cuáles son los principales desafíos a afrontar para salir de esta situación? Desafíos que son, en unos casos, más de Murcia, pero en otros casos, incluso, pues de muchas regiones españolas, casi todos, ¿no? Es necesario que las administraciones públicas sigan estando ahí, ya se ha dicho también, ya se ha dicho por Carlos Luis. Es necesario que estén ahí, evidentemente respetando la labor de las empresas y efectivamente las actuaciones de la Unión Europea es muy importante, la administración central, la administración autonómica, las administraciones autonómicas, las locales. Tenemos que ir hacia un sector primario sostenible y de precisión. Tenemos que aprovechar, en el caso de Murcia, esto sí que es Murcia, el potencial del corredor mediterráneo en la mejora de los suministros a los mercados europeos. Eso tiene importancia porque las tasas de desempleo que tenemos son muy grandes y sobre todo muchísimos extranjeros en esta zona, ¿no? Que vienen a encontrar trabajo. Y además, como es sabido, ahora con la crisis que ha habido en Ceuta, en Melilla, el problema que tenemos ahora mismo con Marruecos, etcétera, todos los problemas que se nos vienen. Tenemos, como no, mejorar el comportamiento energético, implementar una estrategia para el desarrollo turístico integrado en cada destino, reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud, universidades digitales, accesibles y conectadas y lucha contra la despoblación. En todo esto, creo yo sinceramente, necesitamos mucho consenso y tengo que decir que los consejos económicos y sociales tienen un rol, tienen un papel absolutamente fundamental, ya se ha insistido por varias personas que han precedido en sus intervenciones. Aquí se respira consenso y en realidad esa situación tiene que darse, pero tiene que darse, como no, también en el ámbito político, en el ámbito social, en todos los ámbitos, porque estamos viviendo en un momento histórico, un momento excepcional, un momento que, repito, pues no pensábamos que íbamos a tener. Es verdad que ya tuvimos la llamada crisis de Lehman Brothers, donde en realidad los que vivimos en el ámbito universitario, pues ya lo sufrimos, ya lo tuvimos, lo vimos, lo sufrimos. España, y ahora sí que concluyo, España necesita pactos y necesita pactos. Y yo quiero terminar como empecé, agradeciendo a Enrique Cabero Morán, presidente del CES de Castilla y León, efectivamente esta iniciativa, felicitándole y agradeciéndoles a todos ustedes, en fin, el que hayan tenido a bien el escucharme y pedir perdón si me he pasado en lo que es mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Covacho. Muchas gracias, José Antonio, por tu intervención, que sin duda ha formulado un plan estratégico realmente para los próximos meses, los próximos años
en el que pueden ser grandes artífices los consejos económicos y sociales de nuestro país y que con el diagnóstico realizado son propuestas no solo para la región de Murcia, como bien has indicado, sino para toda España en su conjunto. Realmente es una propuesta, una intervención muy relevante y que nos inspira muchos asuntos para trabajar en los próximos meses. Gracias por esa mención expresa a uno de los informes realizados a iniciativa propia por ese Consejo de la lucha contra la pobreza. Estamos trabajando ahora en otro informe complementario sobre el ingreso mínimo vital y la renta garantizada de ciudadanía, precisamente en esa misma línea. Muchas gracias a los dos, Carlos Luis, José Antonio, por vuestras intervenciones y me corresponde ahora clausurar el encuentro y lo voy a hacer con una breve reflexión inicialmente y con una serie de agradecimientos. La reflexión la quiero realizar en la línea de lo que se ha hablado en esta mesa y en otras anteriores, desde ayer, desde la inauguración por el presidente del Consejo Económico y Social de España, por Antón Costas, sobre la evolución institucional de los consejos económicos y sociales y precisamente por eso su relevancia en la superación de la crisis actual, la crisis del coronavirus. Se ha indicado por el profesor Alfonso Mellado antes cuál es el origen de este modelo de Estado en el que nos encontramos. Y si me permiten, voy a referirme o voy a retrotraerme 100 años atrás, básicamente. En 1919 estaba el mundo, sobre todo los estados más desarrollados, en una situación especialmente difícil. Se acababa de concluir la Primera Guerra Mundial, la primera gran guerra, que había generado grandes problemas y grandes tragedias, sobre todo en Europa. Y además también se había producido simultáneamente, lo que había hecho muy difícil combatir aquella pandemia, la mal llamada gripe española, que antes citaba también Toni Mora. En aquel momento surge en Europa la primera manifestación constitucional, podríamos decir, del Estado social y democrático de derecho. Es verdad que antes en México se había aprobado la Constitución de 1917, pero la manifestación de Estado social y democrático de derecho europea se concreta en la Constitución alemana de Weimar, que supone un referente fundamental en una época de cambios importante que hoy la vemos, que hoy la percibimos bien, pero que no está muy lejana de lo que pueden ser esos cambios como antes se indicaba del contexto actual. También en 1919 es el momento en el que en el propio Tratado de Versalles se decide la creación de la Organización Internacional del Trabajo. Se cree que la paz, la justicia social van a ser los instrumentos claves para el desarrollo de las sociedades avanzadas. Y se crea esta organización que es singular en su origen, de carácter tripartito, con presencia naturalmente de los gobiernos de los estados que fueran ratificando aquella decisión. España lo hizo pronto, las organizaciones sindicales y empresariales. La Segunda Guerra Mundial llegó pronto. Es verdad que los años 20 en algunos estados fueron años en los que hubo cierta sensación de felicidad, si me permiten esta palabra, los felices años 20, no tanto en España, que estaba abrumada por otras crisis, entre ellas también las generadas por la guerra de Marruecos y los propios efectos en el encarecimiento de los productos de primera necesidad que había generado la Primera Guerra Mundial al venderse muchos productos, materias primas a las potencias en guerra. Y llegó la gran crisis económica del 29, llegó después la Segunda Guerra Mundial de la mano de los movimientos totalitarios, sobre todo en Europa, también en Japón, y habrá que esperar a la finalización de la Segunda Guerra Mundial para que la sociedad, para que el mundo se diera cuenta de la importancia de recuperar, de fortalecer, de consolidar en definitiva, porque no se había llegado a construir ese modelo de Estado, el Estado social y democrático. Se consolida de la mano también de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que sustituye a la malograda Sociedad de las Naciones. Se declara
se produce la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948 y toda una serie de derechos de carácter internacional vinculados al ámbito económico, social, cultural, político, que se irán sucediendo en el tiempo, así como naturalmente los convenios generados por la Organización Internacional del Trabajo con ese afán de generar un mínimo común de derechos laborales, de seguridad y protección social en todo el mundo. Todo aquello ha cobrado más relevancia que nunca, seguro, con la sociedad actual, una sociedad globalizada, una sociedad que se enfrenta, de hecho, al reto de poder extender a nivel planetario un modelo que no se pensó, yo creo, claramente para todo el planeta. La mayor y fácil circulación de capital, de tecnología, sobre todo en los últimos años, ha llevado a veces a coaliciones extrañas entre el modelo chino y el capitalismo salvaje, que ha puesto en peligro precisamente ese concepto de Estado social y democrático que surgió con una finalidad muy clara y que tenemos reflejada en nuestro artículo 9.2 de la Constitución española. Artículo 9.2, que introduce el mandato a los poderes públicos de remover los obstáculos que impidan que la libertad, que la igualdad, que los derechos constitucionales en su conjunto sean reales y efectivos. Ese gran mandato que cambia el papel de los poderes públicos, cambia el papel del Estado en lo que se refiere a los derechos más importantes de las personas, los derechos vinculados a la dignidad y a la personalidad, en los términos que indica el artículo 10 de la Constitución española. Se pasa de un modelo de Estado, que ya fue un avance en su momento muy importante, donde se habían dividido los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, donde se empezaban a reconocer derechos, aunque eran derechos sobre todo que limitaban la capacidad de actuación de los poderes públicos, derechos de no hacer, se reconocían facultades para los ciudadanos y ciudadanas, para las personas con carácter general, que hacían que esos derechos protegieran las intervenciones arbitrarias o sin justificación o al margen del ordenamiento que pudieran realizar los poderes públicos. Aquí se genera un nuevo concepto, que es que para que se puedan ejercer los derechos realmente, muchos de esos derechos, otros no, los que proceden de aquella generación no necesariamente, pero muchos derechos requieren una intervención positiva, una acción positiva, porque si no quedarán únicamente reconocidos sobre el papel y se convertirán en papel mojado, porque si no hay una igualdad real y efectiva de base, no se pueden ejercer muchos de esos derechos. Lo hemos estado viendo en el encuentro, algunos de ellos reconocidos en el ámbito, por ejemplo, de los denominados principios de la política, principios rectores de la política social y económica en el capítulo 3 del título 1 de la Constitución. Pero no solo ese modelo de Estado que se consolida entonces se caracteriza por este nuevo concepto o esta nueva función en relación con muchos derechos, los derechos de nueva generación entonces que se proclama en las constituciones de los estados sociales y democráticos de derechos, sino que también hay un cambio sustancial en lo que es la participación política y la participación social. Nuestra Constitución de 1978, yo me declaro también defensor de la misma, y creo que es un marco excelente de convivencia y que, con independencia de que siempre se pueda estudiar o proponer reformas concretas de la Constitución, hay que darle gran valor porque lo tiene y ha sido muy importante para el desarrollo de nuestra sociedad democrática. La Constitución española, que es de casi la última generación en aquel momento histórico de las constituciones que articulan este modelo de Estado, previno ya en el propio título preliminar en 2 artículos la importancia de esa participación. Los partidos políticos se recogen en el artículo 6 como vehículo fundamental de participación política, son los que articulan a través de las elecciones generales los parlamentos, tanto el del Estado o los del Estado, las cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado, como los de las comunidades autónomas, las asambleas legislativas, como las entidades locales. Y, por otra parte, los sindicatos y las asociaciones empresariales que aparecen en el artículo 7 y que se van a convertir también en un instrumento fundamental de articulación de la sociedad, de esa participación e incluso del diálogo, también del conflicto, sobre todo en el ámbito del conflicto colectivo y de la negociación colectiva, que van a ser derechos que se reconocerán en el artículo 37, negociación colectiva, conflicto colectivo,
y en el 28 previamente como derechos fundamentales y libertades públicas, la libertad sindical y el derecho de huelga. Pero no solo, hay otras organizaciones que con distinto rango, eso sí, aparecen también en el texto constitucional. El propio derecho fundamental de asociación del artículo 22 va a propiciar que existan otras organizaciones de muy diversa índole. Ahora, por ejemplo, destaco las que tienen que ver con el tercer sector de acción social u otras organizaciones de base asociativa, las propias asociaciones empresariales, o la referencia a las organizaciones profesionales en el artículo 52, o a las asociaciones de consumidores y usuarios en el 51, o a la economía social, tan relevante también en nuestro modelo, aunque tenga otra naturaleza distinta de estas organizaciones, por supuesto, en el artículo 129.2, o a la participación institucional, otro instrumento clave que se contempla en el 129.1. Por tanto, es una sociedad que se basa en la participación política, naturalmente, que es un derecho fundamental reconocido en el artículo 23 para todas las personas, también la participación política a través de los partidos políticos en las máximas instituciones del Estado, y la participación social, que se convierte en crucial, en fundamental, en la articulación de la vida social y económica, sobre todo a través de los sindicatos y las organizaciones empresariales. De ahí que desde muy pronto, incluso antes de la aprobación de la Constitución, se convirtieran en vitales para la transición política los procesos de concertación social, como se denominaban entonces. Hoy se prefiere el término diálogo social por influencia europea, y la concertación social fue clave para la articulación no suficientemente reconocida del sistema democrático actual. Pero no solo prevé esa concertación la Constitución, que ni siquiera la cita expresamente o articula un órgano, como luego se ha sucedido, por ejemplo, en Castilla y León, en su Estatuto de Autonomía con el Consejo del Diálogo Social en 2007, sino que prevé en el artículo 131, un artículo que está sobre la mesa ahora, en este momento, además de reconstrucción económica y social, prevé la importancia del Gobierno en la planificación de la economía, en la planificación estratégica, diríamos hoy, incluso como Estado, o de los gobiernos de las comunidades autónomas en sus respectivos territorios y ámbitos competenciales. Una participación que prevé el artículo 131, que tiene que ver con la planificación participativa, porque también serán las comunidades autónomas, serán las organizaciones sindicales, empresariales, profesionales, de distinta índole, las que deban participar en esa planificación junto con el gobierno. E incluso el 131.2 es el precepto que habla de la existencia de un consejo que puede permitir ese diálogo social institucionalizado y permanente, que acabará siendo, en una ley que va a cumplir 30 años en este mes de junio, el Consejo Económico y Social de España. Antes las comunidades autónomas se habían anticipado la mayor parte y habían considerado que ese llamamiento, esa previsión del artículo 131.2 de la Constitución era predicable también de las comunidades autónomas, puesto que habían asumido competencias en todo ese terreno. Y de ahí que se creen a lo largo de los 80 y 90 principalmente los consejos económicos y sociales, Comité Económico y Social en el caso de la Comunidad Valenciana, que van a presidir el ámbito institucional de la participación, no ceñida exclusivamente a lo previsto en el artículo 7, sino ampliada, si me permiten la expresión. Ese es un momento de cambio considerable en el concepto de participación social que se da en nuestro país. Existe un Comité Económico y Social Europeo, existe incluso un Consejo Económico y Social en el ámbito de Naciones Unidas, pero en España se produce ese gran cambio en aquel momento, junto con la concertación y luego los procesos de evolución distintos de distinto ámbito que se fueron produciendo, sobre todo en el ámbito estatal, en lo que es la concertación social estatal y luego autonómica, se dio la figura de los consejos económicos y sociales, que, porque surgen algo después, no están contemplados en los estatutos de autonomía de primera generación, diríamos. Se incorporarán como instituciones, como órganos de participación, de consulta, de emisión de informes y propuestas, con las primeras reformas de algunos estatutos de autonomía y con la segunda generación de estatutos, que ya los incorporan con gran relevancia. Por ejemplo, en Castilla y León
será el Estatuto de Autonomía de 2007, el vigente, el que sitúe al Consejo Económico y Social entre las instituciones más relevantes de la comunidad autónoma. Ya estaba previamente en el Estatuto de Autonomía desde la reforma del 99, pero ahí sí que se produce una reconversión grande. Y aparece en ese mismo precepto el presidente de la Junta, las Cortes de Castilla y León, la propia Junta y las instituciones propias, el Consejo Económico y Social, el Procurador del Común, el Consejo de Cuentas y el Consejo Consultivo. Hasta ese momento en el que ha ido adquiriendo importancia por su funcionamiento, no se le da tan alto rango en el Estatuto de Autonomía y lo mismo sucede en otras comunidades autónomas. Hay, por tanto, una evolución en este sentido que, no obstante, se pone en cuestión, y ya se ha dicho también con acierto. Los consejos económicos y sociales, que empiezan teniendo gran fuerza, gran influencia, luego parece que vuelven a decaer en algunos ámbitos cuando se quiere diferenciar del diálogo social, porque es razonable y porque pueden ser ámbitos distintos, pero en todo caso compatibles y hermanados. El diálogo social entre la administración, los sindicatos y las organizaciones empresariales más representativas es una vía muy importante de acuerdo, de concertación, pero existe otra vía también importante, que es la de la participación social ampliada que representan los consejos económicos y sociales. Se le intenta restar importancia y en algunas comunidades autónomas, hasta en 5, se suprimen los consejos económicos y sociales en el entorno de la crisis desatada en 2008, en torno a los años 2012, 2013, desaparecen consejos económicos y sociales, algunos se han retomado, otros están en fase de constitución y otros pues parece que no se ha vuelto a hablar del asunto. Creo que en este momento estamos en una coyuntura en la que se fortalece el diálogo social con carácter general, el diálogo social en sentido estricto, procedente de la concertación social, ese que emana del artículo 7 de la Constitución, que es muy importante. Hoy mismo en Castilla y León, hasta ahora, se está firmando un acuerdo del diálogo social muy relevante entre el gobierno autonómico, las organizaciones sindicales más representativas, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, y la organización empresarial más representativa en Castilla y León, COE Castilla y León. Aspecto que es esencial y fundamental en el funcionamiento de un Estado social y democrático, más en un contexto de este tipo, donde el diálogo social a nivel estatal y a nivel autonómico ha sido y está siendo imprescindible. Ayer mismo también el presidente del Consejo Económico y Social de España lo citaba como un efecto muy positivo en esta crisis, y en las intervenciones que se han ido sucediendo en la tarde de ayer y en esta mañana se ha reiterado al respecto esa importancia. Pero por otro lado, estamos en un momento en el que los consejos económicos y sociales se tienen que reforzar y relanzar, porque ofrecen oportunidades esenciales en un momento de transformación, en un momento de mejora de la situación previa, sobre todo conducente a la reactivación económica y a la reconstrucción social, con la importancia que ha de tener la intervención social para eliminar cualquier aspecto de inestabilidad en esa reactivación, en el bienestar y en la calidad de vida. Y los consejos económicos y sociales ofrecen una gran ocasión porque son órganos independientes, son órganos que carecen de competencias ejecutivas y legislativas. Esto puede parecer contradictorio, pero no lo es. Su importancia es que no tienen esas funciones porque eso le corresponde al Ejecutivo, le corresponde al Parlamento estatal o autonómico, y que por ello pueden reflexionar en el corto, medio y largo plazo, pueden generar propuestas y pueden asesorar en profundidad en ese sentido, y lo que es más relevante aún, están conformados en su composición con ligeros matices de unos consejos a otros, precisamente por las propias organizaciones sindicales y empresariales, que suelen conformar grupos fijos y diferenciados en todos nuestros consejos, y por un conjunto de organizaciones, las organizaciones agrarias, las de consumidores y usuarios, las de la economía social, lo que en el CES de Castilla y León se llama el Grupo de Enlace también, organizaciones de la sociedad civil organizada con carácter general, con especial relevancia al tercer sector de acción social, de igualdad efectiva, de mayores, de jóvenes, del ámbito rural. En definitiva, un conjunto de organizaciones que vertebran la sociedad del Estado social y democrático, que cuando estudian juntos, cuando debaten, cuando se ponen de acuerdo y logran consensos, consiguen que sus informes, sus propuestas puedan ser especialmente perspicaces, acertadas e influyentes en el ámbito de los que adoptan finalmente las decisiones
que son los gobiernos y los parlamentos. Por tanto, esta es una figura que me parece que en este contexto y en la búsqueda de ese nuevo contrato social que explicaba antes Carlos Luis con gran acierto en la búsqueda necesaria de ese nuevo consenso extendido a nivel mundial para recuperar aquellos principios que dieron lugar al Estado Social y Democrático de Derecho, que insisto es el modelo más avanzado históricamente que ha conseguido la humanidad. Los consejos económicos y sociales pueden reforzar esa posición de la sociedad, pueden canalizar, creo que mejor que nadie, por su carácter global, porque es verdad que se han articulado consejos sectoriales, temáticos, donde participan también las organizaciones, pero el único órgano, la única institución que tiene la globalidad de la participación son los consejos económicos y sociales. Y esa globalidad, ese ánimo de consenso, de entendimiento y esa independencia hace que, sin duda, estemos ante un instrumento básico en este contexto actual, contexto en el que hay que salir de una crisis profunda, con gravísimas consecuencias personales, familiares. Ahí está el número de fallecidos que nos apena permanentemente y de familias afectadas, con graves consecuencias sociales. Ahí están las cifras ya valoradas de pobreza, de desigualdad, de injusticia, de desempleo, y con grandes consecuencias económicas. Ahí está la caída también del Producto Interior Bruto y de la actividad de muchos sectores. Por tanto, en este contexto en el que se da todo eso y que además hay que dar respuesta contundente y seria en favor de la democracia, de la libertad, de la igualdad real y efectiva, en favor del Estado social y democrático en España, en Europa. Necesitamos una Unión Europea cada vez más fuerte y una comunidad internacional donde el multilateralismo sea la regla que ha de presidir y donde se exija de manera seria que haya un mínimo de derechos y de consecuencias vinculadas a la protección social y al ámbito de la propia protección también en el trabajo y la seguridad social y la prevención de riesgos laborales, que sea común a todo el planeta. En fin, estas reflexiones se dan aquí en un encuentro que para mí ha sido muy grato. He de reconocerlo en público. Quiero agradecer una vez más a los presidentes y presidentas de los consejos económicos y sociales de España que hayan querido participar, al presidente del Consejo Económico y Social de España, que hace muy poco ha tomado posesión, que haya querido estar presente también, naturalmente al presidente de las Cortes de Castilla y León. El Consejo Económico y Social de Castilla y León depende administrativamente del Parlamento, de las Cortes, desde 2013, aunque con independencia plena en sus decisiones, naturalmente, y al presidente de la Junta de Castilla y León su presencia también en este encuentro para respaldar lo que es una iniciativa muy grande. Me decía el segundo presidente que está aquí presente, el profesor Pablo Muñoz Gallego, que hay que poner de relieve también algo que quiero destacar. Él me lo comentaba hace unos minutos, y es que en momentos donde es muy difícil, y lo vemos desgraciadamente, lo decía el profesor José Antonio Covacho, hace falta acuerdos, más consenso. Hace unos minutos acababa prácticamente su intervención así. En un momento donde es muy difícil llegar a grandes acuerdos, la designación de los presidentes y presidentas de los consejos consigue que se alcancen esos acuerdos. Normalmente nuestras normas reguladoras prevén que el Consejo haga una propuesta por una amplísima mayoría de las organizaciones, de los consejeros y consejeras, donde están también una figura muy importante de nuestros consejos, que son los expertos y expertas que forman parte de los mismos. Hay una propuesta pactada, amplia, y después tiene que haber una respuesta política. En el caso de Castilla y León tiene que haber un acuerdo por mayoría absoluta del Pleno de las Cortes, o en otros casos del propio gobierno de la comunidad o del gobierno de la nación. Y se consigue. Y por tanto demuestran los consejos económicos y sociales a través de sus presidentes y presidentas que es posible llegar a esos grandes acuerdos. Y después en nuestro funcionamiento interno intentamos por todos los medios demostrar que es posible que pueda haber consensos a pesar de las discrepancias, de los intereses contrapuestos o de las diferencias ideológicas que puede haber entre los consejeros y consejeras. Creo que los CES se han convertido en un símbolo de lo que es el consenso político y social, y sobre todo en la importancia que tiene la búsqueda del acuerdo, que ese es un valor en sí mismo. Cuando se buscan acuerdos en interés de la ciudadanía y al servicio público, creo que se consiguen consecuencias relevantes, y es lo que necesitamos ahora. Una amplia legitimación social para medidas
de transformación en aquello que debemos transformar, de mejora en aquello que debemos mejorar y en todo caso para seguir instrumentos fundamentales de lo que es la agenda internacional como es la Agenda 2030, el pilar de derechos sociales de la Unión Europea o dentro de la Unión Europea también el Pacto Verde que tanto puede ilustrar dentro de las políticas actuales que fundamentan los fondos que ha previsto la Unión Europea destinar a todo este ámbito y que esperemos sean satisfactorios en su aplicación. Finalizo, por tanto, con ese agradecimiento a todos los colegas, permitidme que os denomine así, que cada día, a diario, nos dedicamos a presidir estas instituciones. Es toda una responsabilidad, pero a la vez una suerte y un orgullo poder hacerlo. Permitidme también que agradezca a los consejeros y consejeras de nuestras instituciones, a los de Castilla y León en particular, que también de manera muy generosa y eficaz trabajen a diario en la consecución de estos fines, a los integrantes del personal de nuestros consejos, que tanto trabaja desde perspectivas muy distintas. Quiero agradecer al personal del Consejo Económico y Social de Castilla y León el esfuerzo realizado para este encuentro, desde todas las perspectivas organizativas, tecnológicas, de documentación y de información. Ha sido un trabajo espléndido, como es habitual en ellos y como sé que también se realiza en otros consejos. Lo agradezco y felicito. Y permítanme también que recuerde a los que han sido presidentes de este Consejo Económico y Social en estos 30 años. El primero de los presidentes, ya fallecido, José Manuel García Verdugo. El segundo, ya lo he citado, está aquí con nosotros, muchas gracias, Pablo Muñoz Gallego, que seguimos utilizando muchas de las innovaciones que él incorporó en nuestros documentos, en nuestra forma de trabajar. Gracias, Pablo. El tercero de los presidentes, que fue Raimundo Torío, también fallecido, desgraciadamente, por tanto no puede estar en persona con nosotros conmemorando estos 30 años. El cuarto presidente, José Luis Díez Hoces, que hizo una magnífica labor también. El quinto estuvo ayer aquí con nosotros participando también y le vuelvo a agradecer mucho todos los esfuerzos realizados a Germán Barrios y ahí concluye una lista que después he tenido el honor de seguir después de un conjunto de presidentes tan magníficos, poder estar aquí al frente de los mismos. Agradezco también a las organizaciones que son prácticamente las mismas en todo el Estado que conformamos estos consejos y a los expertos y expertas que nos dan ese valor adicional a lo que decimos y a lo que nos dedicamos a informar. Finalizo con una manifestación de un deseo expreso y es que los encuentros de consejos económicos y sociales se produzcan con más fluidez en el tiempo, con la oportunidad de poder aprender mucho unos de otros, porque el trabajo que se realiza es muy bueno y porque nos permite abrir nuevas vías de reflexión, de estudio, nuevos métodos, y creo que es muy importante que junto con el Consejo Económico y Social de España podamos trabajar juntos durante todo este periodo que de gran responsabilidad vamos a iniciar o estamos iniciando ya durante esta pandemia y los años sucesivos para la recuperación de la situación en la que estamos. Reitero el agradecimiento a todas las personas que nos han seguido desde la inauguración de ayer hasta este momento de la clausura y confío en que las propuestas, las magníficas intervenciones que se han sucedido hayan sido, como ha sido para mí, suficientemente motivadoras y esclarecedoras de muchos asuntos. Y sin más, con vuestro permiso, declaro clausurado este encuentro de consejos económicos y sociales que se ha celebrado en la sede central, en Valladolid, del Consejo Económico y Social de Castilla y León, en su sede virtual y en un espacio compartido común de todos los consejos económicos y sociales. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos y a todas.